Eso es lo que vemos por orgullo, ¿no? O sea, bueno, muchos lo ven como lo vemos, y aquí en la iglesia nos lo muestran como la soberbia, ¿no? Como el egoísmo, como el que se le eleva a uno el ego, pero según el diccionario de la Real Academia Española, el ego, el orgullo, digo, perdón, es uno, un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida. O sea, uno lo mira así, el orgullo no es malo. O sea, me siento satisfecho por lo que hago, me siento satisfecho por mi familia, o sea, por lo que he hecho, ¿no? O sea, no se oye malo. Entonces, ¿por qué vamos a hablar del orgullo, no? Pues, entonces lo vamos a hablar como algo bueno. Pues esta cara de la moneda no es la que vamos a ver. Según el diccionario de la Real Academia Española, hay otro significado, que es el que nos concierne en este momento. Dice, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad. Y esto, lo último, que se suele llevar a sentimiento de superioridad, o sea, es como que lo que uno más entiende por orgullo, o sea, la persona que se siente que está por encima de todos. Y nosotros muchas veces, o sea, hay quienes lo reconocen, que son orgullosos, pero no todos tienen la misma facilidad para hacerlo. Tenemos la misma facilidad para reconocer el orgullo. Y si realmente uno se pone a ver, inclusive, y yo lo he visto mucho, o sea, que uno piensa que una persona que habla mucho, que una persona o sea, que habla de más tal vez, que es muy extrovertida, suele ser, o sea, es la orgullosa, ¿no? Y el calladito, el tranquilito suele ser el más humilde. Pero me he dado cuenta últimamente que no es tan así. O sea, que una persona luche con su autoestima no quiere decir que porque lucha con que está abajo, no quiere decir que también el autoestima esté por los cielos. Y me hago explicar. Algunas veces, algunas veces que, eh, o sea, lo he visto mucho, o sea, mucha gente que es calladita, tranquilita, que uno dice, oh, qué persona tan humilde. Y después tienen como, o sea, uno les habla de un tema y de una vez, ¡pa! O sea, de una vez se les cambia, o sea, ese autoestima por los cielos se le da para arriba, por los suelos, perdón, se le da para arriba y cambia totalmente la persona. Entonces, el ego, el orgullo realmente nos afecta a todos. Y yo quería presentarles tres aspectos o tres cosas que el orgullo no nos deja recibir. O sea, porque, bueno, sabemos que el orgullo es malo, pero muchas veces vivimos con él y pues no le prestamos mucha atención. Porque así soy yo, es que lo voy a hacer. Entonces, y no le prestamos atención. Pero hoy quiero darles a entender estas tres áreas que el orgullo nos quiere robar. Y son, primero es que el orgullo no nos deja recibir consejos. Bueno, para empezar, pues mucho decimos de que, o sea, no es bueno tampoco recibir tanto palabra de la gente, ¿no? Que tampoco es bueno que todo el mundo nos hable, o sea, que si uno tiene algún problema, alguna dificultad, uno estárselo contando a todo el mundo. Pero sí es cierto que si tenemos consejos, tenemos más ideas de una solución al problema que tenemos. Y la Biblia dice, en Proverbios 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Y pues tal vez no lo entendemos mucho si lo vemos así muy general, pero por ejemplo, si queremos montar un negocio, yo les digo, yo quiero montar un restaurante. Me dan un consejo, monte el restaurante. Ya, o sea, bonito consejo, ¿no? Un buen consejo. ¿Pero qué? Pero no.
no, o sea, no me lleva a nada, no me ayuda en nada. En cambio, si alguien me dice, me da otro consejo, ay, no, si va a montar un restaurante, no, fíjese bien en la plata, o sea, usted tiene que hacer 3 ahorros, esto, hacerle esto, lo otro, y entonces, no, ok. Y el otro le dice, va a montar un restaurante, no, tiene que fijarse que la comida que está pegando más es esta y la otra, y no, ok, ok. Entonces llega el otro, no, mire, usted va a montar un restaurante, no, mire, usted tiene que tener en cuenta que la gente tiene que ser bien recibida, entonces cuidado, pilas con los empleados que hagan bien su trabajo. Y no, claro. Entonces cuando lo vemos así, necesitamos muchas veces consejos porque no nos las sabemos todas. Y, y en la Biblia también dice, o sea, retener lo bueno y sacar lo malo. Y es aquí donde el orgullo empieza a meterse y no nos deja recibir consejos, porque muchas veces queremos, a la hora de que pensamos algo, queremos que ciertas personas nos hablen porque sabemos que son las personas que nos van a llevar la idea, que son las personas que nos van a decir qué es lo que queremos, o que son las personas que nos caen bien. Y eso nos pasa a todos. Y el orgullo nos va a decir, o sea, tal persona no, eso no, lo que va a decir ella no sirve. Lo que va a decir ella no te va a ayudar en nada. Y esto nos va a cerrar esa capacidad de retener lo bueno. La Biblia dice también acerca de esto, dice en Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y es ahí donde entra lo complicado, porque uno en serio, o sea, uno piensa algo y en serio uno siempre, si uno piensa, no, soy el mejor músico, y si alguien le dice eres el mejor músico, otro le dice el mejor músico, uno, sí, esto, pero es la misma opinión que uno tiene, ¿no? Entonces no lo está llevando uno a nada. Y cuando llega la persona que le dice a uno, mira, te falta esto, lo otro, no, ¿usted quién es? ¿A usted qué le pasa? ¿A usted qué le importa? O sea, entonces el ego no nos deja escuchar una palabra que tal vez no nos puede construir. Y de hecho a mí me pasó una vez que yo toqué la batería aquí en la iglesia, ¿no? Y la línea, o sea, no escuchaba bien, yo no supe cómo salió ese día. Y yo estaba perdido, o sea, yo no supe cómo salió y yo empecé a preguntar. Y los músicos, no, yo tampoco escuché bien, no, la verdad no sé. Entonces empecé a preguntarle a otra gente y, no, pues sí, salió como bueno, ¿no? Alguno me dijo, sí, sonó bueno. Y yo, qué bueno. Sonó como bueno. Y yo como, ¿será? Sí, sonó como bueno. Y yo me fui con eso en la cabeza. Y después un día nos volvimos a reunir y una persona me dijo... Y esto me acuerdo mucho, fue la única persona que me lo dijo, David, se acercó a mí cuando los demás se alejaron, David, sonó feo. ¿Y qué? Sonó feo. O sea, y sonó feo, ¿no? No, y el segundo domingo estuvo peor, es que eso estuvo horrible, no, mire esto, lo otro. Y yo, entonces le empecé a preguntar, ¿qué fue lo que sonó feo? Y empezó a llegar toda la gente y ella entonces se perdió. ¿Qué nos dice el orgullo ahí? O sea, esa persona nos quiere derribar, esa persona nos odia, esa persona no nos quiere, o sea, envidia, o sea, ¿ella quién se cree? Ahora se cree que sabe más que yo de batería. O sea. Pero quitando uno el orgullo y si uno deja meter la humildad, o sea, fue la única persona que me dijo algo que realmente me servía. Y siendo, o sea, viendo la persona, ella se acercó a mí cuando nadie estaba cerca y cuando se empezó a acercar toda la gente se perdió. O sea, ella no quería avergonzarme ni nada, ni hacerme sentir mal, sino que yo supiera que sonó mal, que sonó horrible. Entonces, una vez el orgullo uno no lo deja ver ese tipo de cosas. Y uno, imagínense, yo me iba a mi casa sabiendo que sonó bien, o sea, alguien me dijo que sonó bien, sonó bien, ¿no? Y yo no sabía porque no sabía qué estaba pasando. Y uno se va con eso y no avanza. Entonces muchas veces tenemos que
en esta área no podemos dejar que el orgullo nos gane. Tenemos que agachar la cabeza, escuchar el consejo y por más mal que nos caiga la persona, o sea, procesar la información, retener lo bueno y sacar lo malo. Que sí, a veces tal vez las personas sí van a querer realmente herirnos, pues tal vez sí, pero no lo sabemos si no procesamos la información primero, si no sacamos lo bueno primero. Y a veces inclusive alguien que quería hacernos daño con lo que nos decía, tal vez el mensaje de él nos ayuda a avanzar y encontramos cosas que nos ayudan a avanzar. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, el orgullo no quiere que perdonemos. Uno ve o sea, uno a la gente, de hecho a la gente que suele ser, que habla más, que parece que tiene el ego más por los cielos, le suele afectar menos eso. En cambio la gente que lucha con el autoestima baja y esto, el perdonar es más difícil para ellos. Y a veces el ego también se mete ahí de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque a uno le dicen cosas, o sea, empiezan a herirlo a uno y pues uno se siente abajo por los suelos, pero después uno empieza a ver a esa persona mal, ¿no? Esa persona es hiriente, esa persona es esto, esta persona es lo otro, ¿cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo hacerme eso a mí? Y cuando menos nos damos cuenta, el orgullo se metió y nos puso por encima de esa persona. Una persona que parece orgullosa, inclusive como que perdona más fácil, o he visto yo. En cambio una persona que no parece orgullosa, que parece tímida, que parece humilde, no han visto que parece una psiquiátrica, guarda traumas, o sea, guarda aquí y no perdona. Y el orgullo le dice: esa persona es menos, esa persona es una porquería, esa persona no vale, no merece tu perdón. Y entonces, y eso se ve mucho más, en serio, eso se ve mucho más no, yo no. Y eso se ve mucho más, o sea, yo lo he visto mucho más en la gente que lucha con el autoestima baja, ¿no? Que lucha, o sea, con eso, con sus inseguridades, a gente que parece orgullosa, a gente que parece orgullosa y realmente uno habla con ellos y parece que el perdonar no les cuesta tanto. ¿Y qué? Y el orgullo entonces se mete cuando nos hacen daño y pone a la otra persona como inferior a nosotros. Independientemente de si tenemos problemas de autoestima o no, suele hacer eso. Y entonces no perdonamos, no escuchamos a esa persona. ¿Y qué? Y realmente a veces vivimos con eso y lo disfrazamos con... No, pues ella me dice eso, yo ya lo que ella es normal, pero es que yo no olvido lo que ella me dice. Y entonces dice la Biblia. Perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, ahí nos muestra que tenemos que perdonar. Todo bien. Eso está en Mateo 6:14. Ahora vamos a leer Colosenses 3:13. Dice lo siguiente: soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí es cuando se nos complica todo, porque nosotros decimos, lo perdonamos. Y bueno, si está bien, o sea, el pastor una vez lo predicó, perdonamos pero no olvidamos, o sea, perdonamos al asesino, por ejemplo, pero sabemos que es un asesino, o sea, vamos a tener cuidado con él, no nos vamos a acercar, o sea, no, eso que vayamos a perdonar no quiere decir que las cosas alrededor van a cambiar, pero el asunto es que cambia dentro de nosotros. Y dice, y ahora este versículo dice que perdonándonos así como Cristo nos perdonó. Y se pone la vara muy alta, muy pesado. Eso quiere decir que si la persona está cerca de nosotros, o sea, si la persona no es peligrosa, tenemos que sonreírle, tenemos que amarlo, tenemos que acercarnos a él y el orgullo no nos va a dejar. El orgullo va a decir, no, pero es que esta persona mire lo que hizo. Por eso, si es un asesino, yo perdono, pero yo tengo que vivir. Pero muchas veces no perdonamos a nuestro hermano que está al lado y dejamos que el orgullo se meta y realmente esto sigue escalando y sigue escalando
y se vuelven en algo ridículo, absurdo, que a veces por cosas que no son realmente tan importantes, nosotros las volvemos un mar de, de odio a veces inclusive. Entonces tenemos que aprender a perdonar. Y dice o aquí, mire, lo que me parece interesante de Colosenses 3:3 es que primero dice soportando los unos a los otros. O sea, primero, o sea, como nos acercamos y me lo aguanto. Después dice perdonándoos unos a otros si tuviere una queja. Y después sí dice lo de perdonándoos como Jesús nos perdonó. Entonces eso es un proceso, ¿no? Y ahí el orgullo tiene que ir saliendo, tenemos que ir sacando el orgullo. Pero primero empieza por soportando a la persona y ahí es cuando el orgullo más nos va a molestar. O sea, ¿qué le pasa a esto? O sea, que vayamos a decidir perdonar a la persona no quiere decir que el orgullo va a decir, no, yo la perdono, ya. O sea, ya se fue el orgullo, no, el orgullo va a decir, pero es que mire lo que hizo, es que mire lo que esa persona lo dañó a usted, es que ella no lo vale. Entonces primero tenemos que soportar, después perdonar, o sea, más adentro y después ya lo que Dios hizo y amar a esa persona. Y el tercer punto que quería darles es el orgullo no quiere dejar que cumplamos el propósito de Dios. Entonces, el orgullo no quiere dejar que cumplamos el propósito de Dios. Y aquí, um, y aquí, y aquí entro a colación la historia de Jonás. Jonás tenía un propósito, un plan de parte de Dios, ¿no? O sea, ir a declarar una palabra de arrepentimiento. Pero su orgullo no lo dejó. Entonces muchas veces, o sea, nosotros vemos a Jonás y decimos, no, ese Jonás sí es tremendo, pero nosotros muchas veces ponemos el propósito de Dios en menos. Y muchos dirán que no es así, que esto, que lo otro. Pero les aseguro que muchos de nosotros hemos estudiado, hemos estado con personas, hemos ido a lugares sin consultar en lo más mínimo el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Y qué? Y después estamos preguntando por qué nos pasa lo que nos pasa. Entonces, importante no... Importante que el orgullo no quiere que cumplamos el plan de Dios en nuestras vidas. Entonces, lo contrario del orgullo sabemos que es la humildad, ¿no? Y esto sí es aplaudido en la Biblia. Y la verdad en la vida real también, o sea, porque la gente humilde, o sea, cuando alguien llega con el orgullo así por los cielos, yo soy el mejor, y se dan cuenta que no están buenos, pero cuando alguien llega así muy bajito y la gente dice, oiga, pero ese tipo es áspero, ¿no? O sea, cualquier cosita que haga alguien humilde es como más sorprendente. Entonces, importante agachar la cabeza. Y a nosotros nos pasa mucho aquí que en lo de cumplir el propósito, que, o sea, que nosotros no decimos, o sea, no decimos que Dios no nos importe o que Dios sea menos que nosotros, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Demostramos con nuestras acciones que no nos importa el plan de Dios para nuestras vidas. Y es aquí lo importante porque, o sea, bueno, en el caso de Jonás se fue directamente para el lado contrario, ¿no? Para Tarsis. Pero muchas veces nosotros también nos vamos al lado contrario. Dios nos ha dado una palabra que tenemos que amar a tal persona y nosotros la odiamos. Nosotros tenemos que ser esforzados y valientes. Y nosotros nos dejamos llevar por el miedo y nos dedicamos a hacer roña y locha. ¿Y qué? Y no le prestamos atención al plan de Dios para nuestras vidas, que en cada persona varía demasiado, ¿no? O sea, es diferente en cada uno de nosotros. Pero
cuando nosotros nos acercamos a Él nos damos cuenta que el plan de Él es mayor en nuestras vidas. A mí me pasó que yo, o sea, yo llegué al punto de orar, no, Dios, Dios, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué esto está tan duro? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué tienes contra mí? O sea, como sintiéndome más importante, ¿no? O sea, y llegué al punto de decir, no, porque a los demás no, a los demás no los estás molestando, porque a mí me tienes que estar molestando, ¿no? Los demás en el mundo sí contentos y yo sí aquí ahogándome en mi propio, y Dios, espera, aguanta, tienes que aguantar, y yo, no. ¿Y qué? Y a la final, cuando decidí sacar el orgullo de mi vida y cumplir el propósito de Dios, o sea, vivir hacia el propósito de Dios, me di cuenta de que mucho de lo que yo estaba pasando, o sea, era la preparación, ¿no? Y mucho de lo que estaba pasando después tenía un significado mayor. Entonces, ¿qué debemos hacer para que el orgullo se haya en nuestras vidas? Acercarnos a Dios. Y una cosa que hay aquí en Pedro, primera de Pedro 5:6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, muchachos, no que siempre, o sea, rendirnos de rodillas ante Dios. Ahorita en la iglesia decimos muchas veces, no, vamos a humillarnos, y todos nos ponemos de rodillas y el momento es bonito, pero lo importante no es lo que hacemos en la iglesia. Lo importante es que nos humillemos después de la iglesia. Dejarle todo lo que somos y confiar en que Él la va a hacer. Confiar en que Él va a orar, y en que todas las personas que nos han dañado ha sido por una enseñanza mayor, en que todo lo que hemos vivido va a ser para un aprendizaje mayor a lo que tenemos aquí. Muchas gracias por escuchar esta reflexión, espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes, que Dios los bendiga.